Bueno, continuando con el primer día del Congreso Internacional de Arbitraje, vamos a dar inicio a la tercera mesa de la noche, la cual va a tratar el tema de facultad de revisión del laudo en el arbitraje institucional y su relación con la autonomía del arbitraje. En esta mesa tenemos como moderador al doctor Rodolfo Miranda, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en arbitraje internacional por New York University, especializado en arbitraje en asociaciones público-privadas y derecho de la construcción, asociado del estudio Amprimo y Fleury, coordinador regional del Foro de Árbitros de Jóvenes en el Comercio Internacional ICC-IAF. Nos acompaña también el doctor Juan Luis Avendaño, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual es profesor principal desde hace más de 40 años, socio del estudio Miranda y Amado Abogados desde el 2004, árbitro y ha sido también presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, es árbitro en AmCham, en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, entre otros. Tenemos en esta mesa también al doctor Domingo Rivarola, quien es socio del estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados, especializado en resolución de disputas comerciales, arbitraje internacional y doméstico, con un máster en Derecho por la Universidad de Virginia. Profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en el área de solución de controversias y derecho procesal. Finalmente, el doctor Alberto Montezuma nos acompaña también en esta mesa, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como abogado en la práctica privada, socio del estudio Montezuma Abogados, y es árbitro también de los principales centros de arbitraje como AmCham, la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje de la Católica. Por favor, recibimos a los participantes de esta mesa con fuertes palmas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Suena bien. Buenas noches. Buenas noches. El tema de hoy día, de esta mesa, es la facultad de revisión de los laudos arbitrales por los centros arbitrales. Como ustedes saben, este es un tema que está regulado en los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional de París y en el reglamento del Centro de Arbitraje de Singapur. Y vamos a hablar sobre distintos subtemas relacionados a este escrutinio, que es este control que hacen los centros arbitrales sobre los laudos. Hay distintas preguntas y el orden de la exposición será el que sigue. Primero va a hablar el doctor Rivarola, después hablo yo, después el doctor Montezuma, finalmente el doctor Juan Luis Avendaño, y de ahí daremos nuestras conclusiones y procederemos a responder sus preguntas. Domingo, las preguntas que te formuló la universidad son básicamente las siguientes. Por supuesto. Dale. Primero, ¿la revisión del laudo debe ser pactada por las partes o aplicarse por el solo sometimiento a la institución arbitral? Buenas noches. Primero, agradecerles a la universidad y al Centro de Arbitraje de la PUC la invitación, al doctor Guzmán Barrón también, y agradecerles a mis colegas por la paciencia que me van a tener. Voy a tratar de ser breve y concisa. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el sometimiento a un centro, el reglamento de un centro, ¿no es cierto? O el impacto de las partes, ¿verdad? Y esta pregunta tiene que ver con la palabra clave es la revisión, ¿no es cierto? Se me preguntaba, ¿no es cierto, Rodolfo, sobre la revisión. Así es. Muy bien. Y la palabra revisión tiene un contenido amplio, ¿verdad? Porque la revisión tiene que ver finalmente con ¿qué? Con impugnación. Tiene que ver finalmente con impugnado, ¿no es cierto? Y la impugnación en el arbitraje puede ser vista como
apelar ante una segunda instancia arbitral puede ser entendida como una pretensión de anulación, como un recurso de anulación, o puede ser entendida como el escrutinio de los laudos, regulado así. Son pocas instituciones las que lo tienen, señaladamente la ICC, ¿no es cierto?, o la ICC, con sede en París. Entonces, si se habla de revisión de los laudos, vamos a centrarnos ahora básicamente en la técnica del escrutinio de los laudos por las instituciones arbitrales. Porque si entramos en el ámbito de la impugnación de los laudos, vamos a entrar en un ámbito muy vasto y creo además que ya fue tocado por paneles anteriores. La apelación ante una segunda instancia arbitral o la anulación son temas distintos. Ahora que está en debate además el proyecto de ley sobre la apelación obligatoria, dado el supuesto fracaso del arbitraje ad hoc, se entiende entonces así que el problema sería ya no tanto crear apelaciones obligatorias que desde mi punto de vista desalentarían el arbitraje o serían un retroceso a lo ya avanzado, sino tal vez el reto sería fortalecer el arbitraje institucional, es decir, hacer competir el arbitraje ad hoc, ¿no es cierto?, con el arbitraje institucional. Y parecería ser, ¿no es cierto?, que el reto sería que los arbitrajes institucionales, que dentro del ámbito del arbitraje institucional tengamos centros de arbitraje que tengan mecanismos de escrutinio de los laudos. Vamos a explicar un poco cómo funciona el mecanismo de escrutinio en el ICC, en la ICC, y para qué sirve. Seguro muchos de ustedes ya conocen un poco el mecanismo, pero creo que es importante comentarlo. Entonces, el solo pacto de las partes, esa es la pregunta puntual, el solo pacto de las partes hace que un mecanismo de revisión funcione. La respuesta es sí, pero para que ese pacto de las partes funcione, el pacto debe consistir en el sometimiento de las partes a un centro de arbitraje o institución arbitral que tenga ese mecanismo de escrutinio establecido en su estatuto. Y en el Perú no existe ninguno, por lo menos no en mi conocimiento. Internacionalmente, el centro internacional más conocido que funciona hoy día como un centro, con una corte que hace escrutinio de los laudos, es la ICC. Entonces, si las partes, vía pacto evidentemente tiene que ser, en su cláusula de arbitraje o en el convenio arbitral, deciden someter su arbitraje a la ICC, automáticamente ya se han sometido al escrutinio de los laudos. Es decir, a que el mecanismo de revisión del laudo sea el mecanismo de revisión establecido en el estatuto de la ICC. ¿Y cuáles son los beneficios de un mecanismo de revisión como ese? Primero, desde el punto de vista del centro de arbitraje, como acá uno de los organizadores, el principal organizador del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica, uno de los principales beneficios es que le permite a la Corte nombrar y confirmar árbitros más jóvenes o menos experimentados, porque el escrutinio le permite a la Corte hacer sugerencias de forma para que esos laudos tengan un control de calidad. Segundo, la Corte puede utilizar el conocimiento de esos laudos como línea para mejorar el factor calidad de esos laudos. Tercero, además de utilizar el conocimiento, mejora con ese conocimiento la calidad de los futuros laudos, pudiendo hacer sugerencias de forma a los futuros laudos que se sometan a su escrutinio. Luego, se utiliza el conocimiento para mejorar los laudos para futura ejecución, porque si bien los laudos, o la idea de los laudos, es que sean cumplidos espontáneamente, muchos de esos laudos internacionales, ya sean laudos internacionales o nacionales, van a ser ejecutados. Y para mejorar la ejecución, evidentemente se quieren, la idea es tener laudos que después no sean cuestionados por los jueces de ejecución. Un buen escrutinio puede aliviar los problemas de ejecución. Y así, evidentemente, facilitar la ejecución. Entonces, en realidad, la respuesta a la pregunta es, ¿el solo pacto? Sí, pero el solo pacto en tanto uno se someta a una institución que tenga ese mecanismo de escrutinio.
cuyos beneficios desde el punto de vista de las partes y del centro pues son varios, ¿verdad? Segunda pregunta. Sí, la segunda está relacionada con la tercera, o sea que te la hago las dos a la vez. ¿El resultado de la revisión es una recomendación o tiene carácter imperativo para los árbitros? Dos, como consecuencia de lo primero, ¿puede un tribunal arbitral emitir un laudo no conforme a la revisión por parte de la institución arbitral? A ver, acá entramos en el ámbito de lo dado, es decir, de cómo funciona hoy en el ICC, que como digo es una de las experiencias más fructíferas hoy por hoy, y de lo que se podría recomendar para centros como el de la Católica. Es decir, ¿conviene adoptar un mecanismo como el de la ICC o no, o uno mixto? ¿Cómo funciona el mecanismo de escrutinio en el ICC? No hay laudo hasta que la Corte de arbitraje no apruebe el laudo. Es decir, las sugerencias, entre comillas, o las observaciones que hace la Corte al tribunal, si no son aceptadas por el tribunal, la Corte no aprueba el laudo. De tal manera que no hay laudo en estricto hasta que el tribunal no haga suyas las observaciones que hace la Corte al laudo. Y en realidad voy a poner algunos ejemplos para que esto quede más claro. Si, por ejemplo, el laudo sometido a escrutinio es un laudo que carece de motivación en una parte sustancial. Supongamos que el laudo dice, la Corte, el Tribunal Arbitral desestima el dictamen de este perito, el informe de este perito no persuade a la Corte, porque este dictamen pericial, tal como ha sido presentado, no tiene credibilidad para este tribunal. Punto. Sin duda, el análisis de credibilidad de esa prueba es un análisis que no tiene motivación. Así como lo he comentado, no es un resumen, estoy escribiendo un considerando literalmente expuesto. La Corte evidentemente podrá decir, bueno, este es un laudo que no va a tener motivación y por lo tanto es un laudo que va a estar expuesto a una causal de anulación posterior. Si la Corte de arbitraje hace esa observación y el tribunal no completa la motivación necesaria, ese laudo no va a ser laudo, no va a ser aprobado por la Corte. Al no ser aprobado por la Corte, no va a haber laudo. Y si por lo tanto, habiendo un plazo para laudar, el tribunal es renuente, es decir, no acepta las sugerencias, entre comillas, mejor dicho, las observaciones de la Corte, pues no habrá laudo, se dará el plazo para laudar y por lo tanto se tendrá un convenio arbitral respecto al cual no se habrá cumplido el mandato. Y el caso tendrá que ser resuelto en el Poder Judicial. Y la segunda pregunta era, es un poco era parte de la primera, ¿no es cierto? Si eso es mandatorio, si los árbitros se pueden apartar o no se pueden apartar. En realidad, en un mecanismo como el de la ICC no se pueden apartar, porque si se apartan, en realidad no hay laudo. Y si no hay laudo, no cumplen su mandato. Y si no cumplen su mandato, pueden estar sujetos a devolución de honorarios, en primer lugar, y segundo lugar, más grave, pueden estar sujetos a responsabilidad profesional, ¿verdad? Ahora, si ese modelo es deseable o no, probablemente sea alguna de las preguntas que van a ser formuladas a los otros expositores. Si eso interfiere contra la libertad, digamos, o independencia de los árbitros al momento de deliberar. El reglamento del ICC se ha cuidado mucho en señalar que las observaciones que puede hacer la Corte de Arbitraje son observaciones que tengan que ver con la ejecución o con las causales de anulación. Por ejemplo, problemas de motivación, problemas de forma, punto controvertido no resuelto, problemas vinculados con una parte decisoria que no existe. El tribunal hizo un razonamiento muy claro, muy erudito, pero no hay parte decisoria en el laudo. O las cantidades no suman. En la parte considerativa existen unas sumas, ¿no es cierto?, que sí calzan entre sí, pero en la parte decisoria se dice 1000, pero en la parte considerativa se dijo 500, por ejemplo. Cuestiones formales que van a impactar o en la ejecución o que pueden después poner en tela de juicio la validez del laudo a futuro. Esas cuestiones de forma que justamente son las que mejoran la calidad del laudo y hacen que el mecanismo de escrutinio justamente tenga su razón de ser. Esa sería la respuesta que tendría para ustedes hoy. Perfecto. Ahora paso a exponer yo y después Alberto y después el doctor Avendaño.
Cuestiones generales. Yo voy a hablar sobre las razones del escrutinio y sobre el alcance del mismo, y daré unas cuantas estadísticas sobre el tema. Y finalmente yo creo que luego de terminadas las exposiciones de cada uno, más sus intervenciones, podremos debatir si realmente vale o no la pena el sistema de escrutinio para el Perú, y si vale la pena, con qué tamices, con qué límites, porque definitivamente hay riesgos que prevenir, como la confidencialidad y otros temas que podrían conllevar un problema de un escrutinio mal llevado. En primer lugar, cuestiones generales. En primer lugar, es importante aclarar que al menos en la ICC y en el Reglamento de Arbitraje de Singapur es una obligación de los árbitros enviar el borrador del laudo. Como dijo Domingo clarísimamente, lo que emite un tribunal antes del escrutinio de la Corte no es un laudo, es un borrador del laudo, porque el reglamento exige esta aprobación. Ya veremos que hay ciertos supuestos en los cuales los árbitros sí se pueden apartar de las recomendaciones de la Corte, cuando son de fondo, pero no de forma. Pero si no se cumple este procedimiento, sencillamente no hay laudo. También es una obligación de la Corte revisar el laudo. El laudo solo se emite previa aprobación de la Corte, y existe un deber de autonomía, un deber de respetar la autonomía del tribunal en los temas de fondo. Como bien dijo Domingo, temas de pruebas, temas de interpretación de los hechos, temas de interpretación del derecho, son temas de fondo. Ya veremos ahorita cómo hay ciertos temas que en realidad son una zona gris entre fondo y forma, respecto de los cuales sí cabría un comentario de la Corte. Quiero resaltar simplemente lo que ustedes ven, ¿no? La facultad de ordenar cambios en el laudo es respecto de la forma, y la facultad de llamar la atención, nótese, no ordenar, sino solamente recomendar o advertir, es respecto del fondo. Ahora la pregunta es, ¿qué es forma y qué es fondo, no? Y hay una segunda pregunta: ¿qué es laudo? Porque recordemos que el laudo no es necesariamente y únicamente el laudo final. También existen los laudos interinos, los laudos parciales, los laudos de jurisdicción, los laudos de ley aplicable, los laudos que ven el fondo del asunto, pero que reservan el tema de daños para el final, caso de un ejemplo, laudo parcial. Una medida cautelar, por ejemplo, puede ser resuelta por una decisión o por un laudo interino. La doctrina y la guía escrita por el secretario de la ICC, al revisar este artículo, nos dice pues que básicamente, primero que nada, ¿qué es un laudo? Dependerá de la ley arbitral aplicable. Ojo, no la ley que gobierne el contrato ni el fondo de la disputa, sino la ley de la sede, ¿no? La lex arbitri. Y en segundo lugar, si la lex arbitri no nos dice nada, criterios para determinar cuándo estamos ante un laudo y no ante una orden o una decisión, es básicamente el tema de la finalidad o el tema de la relevancia de lo que se está decidiendo. Si es un tema jurisdiccional, no es un tema de fondo, pero al final del día el tema jurisdiccional puede marcar el fin del proceso arbitral. Y como puede marcar el fin del proceso arbitral, el tema jurisdiccional suele ser un laudo. De manera que bajo las reglas de la ICC, de la Centro de Arbitraje de Singapur y de algún centro arbitral peruano que se anime a adoptar este mecanismo, habría que preguntarle a César si lo está pensando. Después tienes que responder entonces, si lo vas a hacer o no. Habría que ver, o sea, si el tribunal va a emitir un laudo de jurisdicción o un laudo sobre medidas cautelares, ese laudo, aunque no sea el laudo final y definitivo que marque el fin del íntegro de la controversia, en tanto que es laudo, tendrá que ser aprobado por la Corte. Por eso digo, primero que nada hay que examinar qué es laudo. Sustento del escrutinio. Coloquialmente es que dos ojos ven mejor que uno y ojos frescos. ¿Por qué? Porque el escrutinio en la ICC lo realiza la Corte, sea en sesión plenaria para casos complejos o para casos en los cuales el Estado o una empresa pública es parte, o si no, los comités. Evitar errores
la idea es emitir un laudo válido y ejecutable, la reducción de posibles recursos internos que podrían hacer perder tiempo, como aclaración, integración y todos los recursos que conocemos internos contra el laudo, búsqueda de buenos laudos y prestigio del centro. Básicamente esos son el sustento por los cuales existe el escrutinio. El alcance del escrutinio, como señalé, en cuanto a la forma es total. Incluso se puede desaprobar un laudo. O sea, en el tema de forma, la Corte tiene una facultad de decir, acá no hay laudo. En cuanto al fondo, como yo dije, es solo llamar la atención. Ahora, ¿qué forma y qué es fondo? Yo creo que ahí Domingo lo explicó adecuadamente. Un tema gris, que yo creo que sí podríamos hablar de forma, es el tema de los principios de la motivación. Ustedes saben que la motivación tiene que ser suficiente, adecuada, no contradictoria. El deber de cumplir con el principio de congruencia. Se tiene que resolver todo lo pedido, nada más allá de lo pedido, nada distinto de lo pedido, porque si no se incurrirían las incongruencias ultrapetita, cifrapetita, infrapetita o citrapetita. De manera que yo creo que un comentario de la Corte respecto de esos temas es una zona gris y me inclinaría tirando para forma, porque restringir la potestad de la Corte de analizar de escrutinar los laudos solamente a temas de forma, de que pusieron la fecha, o de que pusieron las firmas, o de que pusieron una relación de los hechos, no sé, una relación de la historia procesal del caso, me parecería que quedaría sin sentido. De manera que yo sí me inclinaría a decir de que sí es posible revisar que se respete el principio de congruencia y que hay una adecuada motivación. Punto. Porque irnos un poquito más hacia la derecha implicaría meternos en temas de fondo. Ahora, es menester señalar que lamentablemente es fácil confundir estos controles de logicidad, de adecuada motivación, de congruencia, con temas de fondo. Entonces, y en un país como el Perú, es triste decirlo, pero yo creo que este sería uno de los grandes riesgos del escrutinio. En principio, yo estaría de acuerdo con el escrutinio, siempre y cuando el límite del escrutinio sea este tipo de controles, de control de logicidad, de la motivación, etcétera, pero nunca sobre el fondo, ¿no? Números. Más o menos el plazo para un escrutinio dura entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la complejidad del caso. En el 2010 hubo 8% de laudos desaprobados, en cuyo caso se tiene que empezar de nuevo todo el proceso. Y los laudos aprobados fueron 479, de los cuales 444 fueron aprobados con comentarios y solamente 35 aprobados totalmente sin observaciones. Habría que ver quiénes fueron esos árbitros para elegirlos más. Las estadísticas realmente son muy parecidas, porque revisé otra estadística que no es solo 2010, sino es 2007, 2011, y realmente los números son parecidos. Es básicamente 7% de laudos aprobados totalmente, 7% de laudos desaprobados y un 85% aproximadamente de laudos aprobados con sugerencias. Primero que nada, y ya para terminar, ¿habrá en el Perú tal nivel de aprobación? O sea, en el Perú se aprobarán el 85% de los, más allá de los comentarios que uno puede dar, se aprobarán el 85 o el 90% de los laudos. Al final es un tema de elegir buenos árbitros y de tener buenas cortes. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Montezuma y después al doctor Juan Luis Avendaño. Alberto, ¿cómo moderar o restringir la potencial intromisión de la Corte en temas de fondo al momento de su revisión? Y la segunda pregunta es, ¿cómo moderar o restringir que las partes quieran usar el resultado de la revisión para una posible demanda de anulación? Okay, muchas gracias, Rodolfo, perdón. Quiero agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica por esta invitación y la oportunidad que me da para poder hablar sobre este tema. Creo que estamos viviendo momentos muy importantes para la actividad arbitral. Esta situación que se ha generado el año pasado, conocidos por todo el síndrome Orellana, que está vapuleando muchísimo el quehacer,
ha tomado pues como resultado de que haya personas que quieran de alguna manera, con cierta buena intención creo, porque nada podemos pensar que sea malintencionado, de poner algún tipo de restricción, regulación, ¿no?, muy propio de nosotros, que ¿no? Nos olvidamos que pensamos que hay que ponerle grilletes a las cosas para que la gente comience a caminar, ¿no? Bien, me hace acordar en aquella época, dice, queremos un autoritario o alguien que ponga la mano fuerte. ¿Y a dónde terminamos? ¿No? Entonces, y vamos a eso. Yo creo que esta época es muy importante, y cuando me dieron este tema de la revisión de los laudos, era evidente que teníamos que tomar que conocer cuál es el escenario que tenemos y por qué se motiva este asunto. Si este asunto se motiva porque tenemos que poner grilletes al arbitraje, estamos equivocados, señores, porque cuando vemos nuestros antecedentes y para informarnos acerca de esta institución de la revisión arbitral, tenemos que mirar al extranjero. Y efectivamente, hemos citado en esta mesa, ya será el tercero, que tenemos que mirar al reglamento de la CCI, artículo 33 del reglamento de CCI. Y no solamente el reglamento de CCI, existen otros reglamentos. Aquí en Latinoamérica, al menos de los países que yo he podido revisar, Colombia, Chile, Brasil, que son países donde se arbitra bastante, ¿no?, sobre todo las cámaras de comercio, no tienen incluido, y menos en el Perú, no tienen incluido este tema de la revisión. ¿Dónde está incluido este tema de la revisión? En el reglamento CCI, que a quien he podido leer bastante, y me di con la sorpresa que también, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de Madrid, en el artículo 42, también legisla este asunto. Y se los voy a traer porque es importante conocerlos, porque mientras CCI, como todo buen francés, es muy ponderado, diplomático, ¿no? O sea, él impone, pero no dice que impone. Tenemos a contrapelo la Corte de Madrid, que tiene otra legislación y que se la voy a mencionar. Y todo esto para ponernos en contexto, señores. ¿Por qué se hizo, por qué se introduce este tema de la revisión de los laudos arbitrales? No para castigar a los árbitros y para decirle ustedes no hacen mal su trabajo, o para constreñirlos, o para comenzar a ponerles como un monitor para ver cómo. No. Se hizo porque, como se trata de procesos arbitrales internacionales donde los laudos deben ser ejecutados en el extranjero, muchas veces las leyes en donde van a ser ejecutados tienen determinadas particularidades, y lo que quiere el ICC es que sus laudos sean ejecutables, tengan calidad para poder ser ejecutados y tengan las menos posibilidades de ser anulados. En esencia eso es lo que piden, y en esencia es para eso es lo que van. Y yo pregunto, ¿eso es lo que queremos acá? Si eso es lo que queremos acá, entonces eso es. Pero si quieren porque queremos monitorear a los árbitros para controlarlos, yo creo que debemos reclamar que las instituciones públicas, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, pues entonces hagan su trabajo y dejen a los árbitros, a los abogados y esto, que hagamos el nuestro. No tienen por qué estar metiendo de esa manera. Un sistema fuerte asegura que haya una institución arbitral que funcione. No tenemos que estar poniéndonos grilletes. Entonces, ese es el contexto que tenemos que tener en cuenta. Otro tema también es muy importante que tenemos que tener en cuenta, señores, es de que el arbitraje obedece a la autonomía y la voluntad de las partes. Las partes deciden sustraer sus controversias del Poder Judicial, del Poder Judicial, de los jueces, y los traen para que sea resuelto por privados de acuerdo a las reglas que ellos adscriben. Por eso, muy bien, lo mismo dice, si no, o sea, esto de la revisión funciona cuando las partes han pactado someterse a un reglamento, y si someten a un reglamento, pues entonces si el reglamento contiene eso, como por ejemplo muchos de los reglamentos de las cláusulas arbitrales que nosotros conocemos de las instituciones, dicen, nos sometemos incondicionalmente al reglamento. Entonces, un indicativo para ello es autonomía de la voluntad. Entonces, si algún centro de arbitraje
promueve la revisión de los laudos, ¿no es cierto?, la revisión previa del laudo. Entonces, y yo adscribo sometiéndome a ese reglamento porque eso he pactado en la cláusula, entonces lo demás ya está superado. Vamos a verlo. Y bueno, en ese contexto, es para el arbitraje internacional, era por calidad, es por prestigio en la institución, no es un tema que monitoree, hay que tener otro concepto que es el tema de la autonomía y la voluntad de las partes para poder comenzar a ver un poco más acerca de esto. Y cuando me preguntan cómo moderar o restringir el potencial de intromisión de la Corte en temas de fondo al momento de su revisión, partimos de un supuesto. Ya entonces entendemos que la Corte tiene esa facultad. La Corte ya está reconocido en un reglamento porque es imposible, creo yo, que un arbitraje ad hoc se pacte la revisión del laudo. ¿Quién va a revisar el laudo? ¿Sí? O sea, esto es típico de un procedimiento, de un arbitraje institucional, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza que vaya, ¿a quién le vamos a pedir la revisión del laudo? Bueno, y como quería mostrarles el ejemplo, les voy a leer, y que les dije, de los dos extremos que es necesario un poco conocerlos. El reglamento CCI, en el artículo 33, los que podemos acceder, es gratis, y cuando van a los eventos regalan los reglamentos, los señores de la CCI, dice: antes de firmar un laudo, el tribunal arbitral deberá someterlo en forma de proyecto a la Corte. Esta podrá ordenar modificaciones de forma y, respetando la libertad de decisión del tribunal arbitral, podrá llamar su atención sobre puntos relacionados con el fondo de la controversia. Podrá llamar la atención sobre puntos relacionados con la controversia. Ningún laudo podrá ser dictado por el tribunal arbitral antes de haber sido aprobado en cuanto a su forma por la Corte. Toda la discusión que se presenta y como vemos está centrado, solamente pueden revisar la forma. Echémonos a pensar, hay una discusión, pero ya CCI ha señalado que sí, efectivamente, situaciones de incongruencia, ellos lo califican, CCI, lo califica como una cuestión de forma. Entonces, ellos pueden señalar, claro, si es infrapetita o ultrapetita. ¿Por qué? Porque ellos ascriben el criterio de que los árbitros tienen que cumplir el mandato. ¿Cuál es el mandato? Lo que las partes le han pedido que resuelva. Y si no están resolviendo eso, les van a llamar la atención porque eso es un tema de forma. Y tienen que tener el otro criterio, el criterio de que este laudo ¿dónde va a ser ejecutado? Si estamos hablando de arbitraje doméstico, pensemos otras cosas, porque esto va a ser ejecutado acá en el Perú. Pero fíjense esto, como les había dicho, ¿no? Antes, la CCI dice, podrá ordenar modificaciones. ¿Qué dice la Corte de Madrid? La Corte de Arbitraje de Madrid, artículo 42. Primero, los árbitros con anterioridad a la firma del laudo lo someterán a la Corte, quien podrá dentro de los siguientes 10 días realizar modificaciones estrictamente formales. Realizar modificaciones estrictamente formales. No sugiere, las hace. Españoles, ¿no? Lo hacen, ya está. Muy parecido a nosotros, parece que esto viniera del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, sí, lo hacen, ¿no? Igualmente la Corte podrá, dentro del respeto a la libertad de decisión de los árbitros, llamar su atención sobre aspectos relacionados con el fondo de la controversia, así como sobre la determinación y el desglose de las costas, que es algo que había mencionado Domingo. El examen, fíjense lo que dicen, en el primero dice realizar modificaciones estrictamente formales, y en el punto tercero dice el examen previo del laudo por la Corte en ningún caso implicará asunción de responsabilidad alguna de la Corte sobre el contenido del laudo. ¿Qué significa esto? Hicieron la modificación, ya nadie me reclama, por si acaso. Ustedes se sometieron al reglamento, el reglamento dice esto es así, esto es así. Y eso es autonomía de la voluntad, señores. O sea, y la cultura arbitral es, tenemos un problema, no vamos a poder judicial, vamos a solucionar este asunto, lo que diga el laudo lo vamos a cumplir, porque esa es la idea de ir a arbitraje, porque si no nos vamos al Poder Judicial, nos tiramos 10 años y de repente eso algún negocio positivo nos puede traer. Pero en el caso no, las partes hemos decidido ello. Ok, entonces, ¿cómo se puede, la respuesta, cómo podemos morigerar
o restringir la intromisión. Tenemos dos extremos, ¿no es cierto? Como ejemplo, tenemos dos extremos. Pero lo esencial y lo que es aceptado es que solamente la revisión es en cuanto a la forma. ¿Para qué? Hay que cuidar la forma, ¿para qué? Para no incurrir en en el caso peruano a nivel interno, para que el laudo de alguna manera sea claro y pueda ser fácil de ejecutar. Pero eso depende también de quiénes sean los miembros del Consejo o de la Corte que se encargue de este tema. A mí particularmente, yo creo que es un tema para meditar, no es un tema para tomar una posición. Podemos tomar una posición, pero yo creo que a partir de la posición que tomamos debemos meditar el asunto, porque no es un tema tan sencillo de sí revisamos, no revisamos, ¿no? Ok, revisamos. Y además, señores, para la revisión del laudo, la CCI comisiona a un consejero, ¿no? Este consejero revisa el laudo, pero esta revisión viene con un sumario preparado por el secretario y el secretario informa. El laudo lo revisa el consejero, luego lo pasa a otro consejero también revisa el laudo y ambas revisiones se van al pleno de la Corte. Se discute y se aprueba o se desaprueba. O sea, como dijo Rodolfo, 400 400 y pico, 400 laudos rechazados quiere decir 400 laudos revisados y con informe negativo. ¿Cuánto tiempo demora? De 2 a 4 semanas. Por ejemplo, yo digo, ¿cuánto demora una recusación en OCE? ¿No? ¿Cuánto puede demorar una recusación? Todo el mundo es espeluznante por la cantidad de tiempo que se demoran. ¿Cuánto se puede demorar una recusación por el Consejo de la Cámara de Comercio? También es espeluznante, también se demora un montón. Nadie está libre. Si se demoran así para una recusación, ¿usted se imagina lo que nos podría costar la revisión del laudo por las instituciones en cuestión de demora? Y tenemos que... Y esto tiene que producirse dentro del periodo en el cual los árbitros tienen que presentar el laudo, ¿no? Y luego se lo tienen que aprobar y luego tienen que ponerlo en conocimiento de las partes. Bueno, pongámonos a pensar para ver si eso, de qué manera nuestra cultura apoya eso, ¿no? Que cuando siempre dejamos las cosas al último momento. Entonces, de pronto, bueno, es más fácil, qué feo que te haya entregado durante 10 días el laudo y tú no le das una sola observación. ¡Pah! Le hago una observación. ¿Y? Entonces, como registrador, sí, como registrador. No puso la firma el abogado, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿cómo tiene que estar el laudo? ¿Cómo debe ser el laudo? El laudo que se presenta simplemente es un proyecto, es un proyecto. Incluso un proyecto firmado, sin embargo, tiene que haber una clara demostración de que ese es el acuerdo del tribunal, de que eso es lo que están acordando. Y bueno, y aquel que tiene voto disidente también tendrá que presentar su voto disidente. Entonces, básicamente, ¿cómo moderar? Bueno, primero tenemos que asimilar si aceptamos esta figura de revisión o no, y si la aceptamos, debemos tener en cuenta de que este tema solamente tiene que estar puesto en un reglamento. Aquel que escribe el reglamento se somete a él, y ¿qué cosa es lo que se revisa? Se revisa la forma, no se puede revisar el fondo. Bien. Y la otra pregunta, ¿cómo moderar o restringir a las partes que quieren usar el resultado de la revisión en una posible demanda de anulación? Eso ya todavía creo que nos crispa un poco más y nos pone más nerviosos, porque de pronto dicen qué es lo que puede pasar. O sea, en primer lugar, y eso ha pasado, tengo yo información de CCI, en el año 1974, en Turquía y en Siria se anularon laudos porque las partes recurrieron a anulación. Se anularon estos laudos porque habían dicho que esta revisión pues atentaba contra por ejemplo, que cuestionaba la validez del examen, decía que interfiere con la libertad de decisión de los árbitros. Punto número 1. Segundo, que viola el secreto de las deliberaciones de los árbitros y priva a las partes del debido proceso, porque las partes no pueden decir nada de lo que diga la Corte. O sea, entonces,
eso en un momento la Corte de Turquía y en Siria lo aceptaron, lo anularon, pero después dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás porque entendieron que si las partes se someten a un reglamento, se someten a unas reglas determinadas que está prevista el tema de la revisión, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos invocar, cómo se puede invocar ello, ¿no? Entonces, en este caso, para moderar, yo creo que solamente si existe, o sea, los abogados además los abogados no solamente nos distinguen, sino nos distinguimos y para eso nos pagamos para argumentar a favor de nuestro cliente. Y una de esas, y todas las cortísimas causales verdaderas de anulación de un laudo, pues las hacemos, las multiplicamos y las estiramos y por ahí entramos y le damos la posibilidad a las cortes que de pronto salgan lo que todo el mundo quiere que salga a su favor o en contra. Entonces, esa parte también es una cuestión de cultura que tenemos que asumir. Que tenemos que asumir. Además, la justicia realmente, el Poder Judicial es muy barata. Porque si ustedes pagaran los gastos arbitrales que los derechos de impugnación que pagas cuando pagas los honorarios del árbitro, yo estoy seguro que no irías en recurso de anulación. Podría ser algo. Finalmente, yo creo que la manera como podemos de alguna manera restringir el uso es siendo muy claros, entendiendo que la autonomía y la voluntad que nos hace adscribir un reglamento que contenga esta disposición, entonces, evidentemente, nadie, tiene que ser el freno para que desautorice a cualquiera que pretende intentar una anulación del laudo, señalando de que al haber sido revisado previamente a su emisión, se ha violado un derecho que lo protege. Y bueno, y eso es todo lo que tenía por decir. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Deseamos la palabra al doctor Juan Luis Avendaño. Doctor Avendaño. Doctor Avendaño, ¿la deliberación de la revisión del laudo debe ser confidencial? 1. 2. ¿El resultado de la revisión del laudo debe ser motivado? 3. ¿Pueden las partes pactar en contra de estas cuestiones? En primer lugar, y como lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, mi agradecimiento al Centro de la Católica por invitarme a participar en este evento. Y mi agradecimiento a la tolerancia de quienes se quedan hasta más de las 9 de la noche para escucharnos. Seré breve. Fíjense, yo creo que las instituciones deben responder a la cultura del país. O sea, los juristas, desafortunadamente en el Perú, hemos copiado nuestras principales leyes. El Código Civil del 36 era una copia del Código francés, el Código del 84 en materia de obligaciones, copió el Código alemán, y así por el estilo. Y no solemos poner instituciones que son propias de nuestra cultura, que por lo demás es bastante difícil de lograr, porque en el Perú es un país multicultural, es muy plural, muy plural, ¿no? Entonces, yo no incorporaría en el reglamento el tema de la revisión o el escrutinio, porque no está de acuerdo con nuestra cultura. Porque en nuestro país no hay grandes juristas que estén tan por encima de los tribunales arbitrales para que estos acepten de buen grado y humor
que un ciudadano le enmiende la plana. Entonces, no creo que esto sea aconsejable desde ese punto de vista. Desde un segundo punto de vista es que cuando yo tuve la suerte, porque fue un factor así aleatorio, de participar en el bosquejo del presidente María Julia con el Tribunal Constitucional anterior, al cual invité a que nos acercáramos, los arbitralistas con los magistrados. Los miembros del Tribunal Constitucional habían dictado ya un par de laudos que se habían metido un par de resoluciones en que se habían metido al fondo del asunto. Claramente, el asunto amenazaba a ruina. Realmente, podría decir que comprendí uno de los casos porque fue la aplicación de una cláusula penal. Y esta cláusula penal se aplicó a rajatabla y salió una cantidad exorbitante, la que dispuso el laudo. Entonces, esto lo conozco bastante a fondo. Cuando debatió el colegiado en el tribunal anterior, les pareció que eso era una cifra exorbitante y por ello se metieron al fondo del asunto, se tumbaron el laudo, dijeron que no fijaron la cifra, ¿no? Pero sí anularon todo y dijeron que se vuelva a laudar, pero con un criterio de racionalidad y ponderación. Esto, como les decía, dio lugar a que pudiéramos acercarnos los miembros del tribunal con algunos arbitralistas, y mediante el aporte de ambas partes salió el María Julia que lo que pretendía era acortar lo que sucedía antes de que este precedente fuera dictado. Es decir, como todos ustedes saben, el arbitraje tiene una sola instancia. Luego de esta instancia venía, como lo sigue teniendo ahora, el recurso de anulación o demanda de anulación, como sostienen algunos, y ahí termina nuestro proceso. Sin embargo, antes de María Julia no terminaba ahí, sino que ahí venía el amparo contra el recurso de anulación, en definitiva el amparo contra el laudo. Entonces, pero a la vez, como saben ustedes, el amparo tiene 3 instancias. Entonces ya habían 2 instancias del arbitraje, más 3 del proceso judicial. Estábamos hablando de 5 instancias o grados, lo que hacía que una de las principales virtudes o cualidades del arbitraje se perdiera en lo absoluto, porque este terminaba siendo más largo que un juicio cualquiera o un proceso judicial cualquiera, con 5 instancias, imagínense ustedes. Y ojo, que bien podía anularse el laudo y ordenarse al tribunal que volviera a laudar, con lo cual volvíamos, no había cuándo acabar. Entonces, los miembros del Tribunal Constitucional reconocieron que el arbitraje tenía un origen distinto, que es el famoso acuerdo de voluntades, que por otro lado el recurso de anulación era resuelto por jueces de carrera con capacidad suficiente para establecer y estudiar si es que se había violado o no reglas constitucionales. Yo no creo, y lo sabemos por experiencia ahora con este segundo tribunal que tenemos en este momento, tercero diría yo, con el que existe actualmente,
No todos son constitucionalistas, ¿no? Ni remotamente. O sea que terminarán siéndolo probablemente como consecuencia de que cada día estudian más sus casas. Pero no todos son constitucionalistas. Los hay, y muy buenos, pero hay quienes son juristas, más no constitucionalistas. Entonces, esto nos llevó a la conclusión en aquel entonces, cuando hablaba yo con el Tribunal Constitucional anterior, cuando hablábamos los abogados, que los jueces de la Corte Superior en la especialidad comercial estaban perfectamente capacitados, además al amparo de la 12ª disposición final de la ley de arbitraje, para resolver no solamente la anulación de los laudos, sino también los temas de orden constitucional que pudieran afectar el arbitraje y el laudo emitido. Por lo demás, también vimos, es cierto que solamente en una mañana, que casi todas las causales de anulación, si ustedes las revisan, están vinculadas al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, de alguna manera. Y por tanto, siempre al analizar una causal, la conformación del tribunal, las decisiones tomadas por todo esto tiene que ver muchísimo sobre todo con el debido proceso. Entonces, los señores entendieron que se restringía la participación del Tribunal Constitucional a 3 casos concretos, que si no me equivoco son: 1, cuando se viola un precedente de observancia obligatoria del tribunal; 2, ¿en qué otro caso procede? No me acuerdo en ese momento. Y el tercero es el de los terceros. O sea, cuando hay terceros que han sido excluidos del arbitraje. El arbitraje, pues, no es una institución perfecta. En el arbitraje intervienen las partes. Y hay un tercero que puede eventualmente ser perjudicado con el arbitraje, si no es un litis consorcio necesario, sino solo coadyuvante, bien puede ser rechazada su participación. ¿Por qué? Porque él no ha firmado el convenio arbitral. Y no queremos, el señor Miranda y yo, queremos resolver nuestro conflicto sin intervención del doctor Puigaro. Si la decisión que se dicte mañana puede afectarlo, bueno. Entonces, para eso se planteó también que en ese presente, María Julia, que se pudiera plantear el arbitraje, el amparo por los terceros. ¿Esto qué ha originado? Que hoy día, que los arbitrajes están durando un poco más de lo debido, están durando un poco más. Pero digamos que duren de promedio pues un año y medio. Bueno, con un recurso de anulación que es bastante célere, en 2 años las partes han resuelto su conflicto de intereses. Lo que ciertamente no ocurre en el Poder Judicial. Yo tengo hoy día en el Poder Judicial un caso en el que, bueno, un caso que viene durando 12 años, es este que tenemos. Y luego tengo otro en el que estamos discutiendo sobre una excepción de prescripción. Ya la Corte Suprema ha anulado 3 veces la resolución de la superior, con lo cual ha subido 3 veces y va a expedir la 4ª resolución la superior. Y estamos en excepción. Entonces, este juicio lo verán pues mis hijos, ¿no? Mis nietos. Todo esto se evita con una actitud que, decía yo, que es indispensable y que es fruto de nuestra cultura o contracultura. Nuestra cultura es que los juicios duren mucho. Entonces, ahí hay una contracultura que es que queremos que los juicios terminen pronto, de un modo célere. Yo me acuerdo siempre en las conversaciones que iba, cuando iba a pedirle sentencia a un juez, mire, doctor, salga pato o gallareta, como decían algunos. O sea, me dé usted la razón o no me la dé, pero por favor sentencie. O sea, por favor, dicte y sentencie.
porque luego sé que tengo otra instancia y bueno, pues, pero necesitamos una sentencia. Entonces, todos queremos que los casos se resuelvan, desde allá la famosa frase del maestro uruguayo, Couture, de que la justicia demorada no es justicia y demás. Yo creo que sinceramente esta institución de la ICC, o que es francesa, bueno, probablemente pues sea aplicable a los franceses, ¿no? Pero, y a quienes deciden someterse a ella. Pero yo no la recomendaría bajo ningún concepto que se aplicara acá en el Perú, como tampoco le recomendaría a los congresistas que creyeron que con la apelación resolvían el problema de los laudos truchos que han habido, que son pues 10, entre 2.000 laudos que se han dictado en el Perú, hay 5, 10 que son truchos, pero eso no se puede evitar. Yo no puedo evitar salir a la calle y que de repente me cae un ladrillo y me muero. Esto no es lo usual, no es lo acostumbrado, pero puede pasar. Bueno, así también, lamentablemente, hay laudo, el arbitraje ha sido mal utilizado, felizmente, por quien hoy día es la expresión máxima del mal uso del arbitraje. Bueno, está preso, está procesado por haber utilizado, entre otras cosas, el arbitraje mal empleado. Entonces, delincuentes hay y habrá en todas partes. Y no podemos evitar que hayan delincuentes. Por tanto, yo termino esa primera parte, la respuesta a las preguntas va a ser más breve, diciendo que yo no recomiendo, ¿no?, la revisión por parte de este organismo, y que el laudo no sea un proyecto, sino que el laudo sea un laudo. Sobre las preguntas que me formulan, si la deliberación del laudo debe ser confidencial o no, me parece elemental que sí. O sea, yo he integrado varios paneles de arbitraje, he integrado un colegiado importante como el del Tribunal de la Competencia, el INDECOPI, el máximo, y he integrado hasta, creo que el de la Federación Peruana de Fútbol, cuando yo tenía 30 años, creo, que nos divertíamos mucho. No era el fútbol tan deplorable como está ahora, sino bastante mejor. Y las deliberaciones tienen que ser privadas, tienen que ser reservadas. Eso es algo que me parece imperativo, ¿no? Porque el solo hecho de que alguien suelte un comentario a un tercero hace que este tercero inmediatamente vea la forma de influir y ahí sí, hasta de impedir que se dicte ese laudo, porque ya va sabiendo que viene mal. Entonces hará lo necesario para impedir que se dicte el laudo, ¿no? Entonces me parece que la deliberación debe ser absolutamente confidencial. Debe ser... no hay reglas sobre cómo deliberar. Ustedes saben que claro, la deliberación es sobre la base de un expediente, sobre la base de la inmediación que han tenido los árbitros y las ideas que se han ido formando, pero lo que se produce es que hay una tesis y una antítesis para finalmente sacar una síntesis, ¿no? Y hay algunos árbitros que les gusta discutir, hay algunos árbitros que no. Yo conozco un árbitro que es reconocido y sin embargo tiene, en mi opinión, una pésima costumbre, no delibera. Él siempre presenta su proyecto de laudo. En todos los arbitrajes que yo he salido de su participación, sea yo árbitro o sea parte, él ha presentado su laudo. Y hace que los otros dos, si quieren, se suman, y si no quieren, no. Y es un laudo, un voto en minoría. No tiene idea de lo que es un colegiado. No tiene idea, pues. O sea, yo creo que la retroalimentación es fundamental.
la necesidad de conversar, de cambiar ideas, de parar la discusión en un momento dado en el que se está llegando al pico y dejar dormir las ideas 2, 3 días, que baje la fiebre y luego retomar el tema con nuevos planteamientos, es fundamental. Yo trabajo en un estudio que se caracteriza por armar equipos. Casi nadie defiende solo. Por lo general, las defensas que hacemos, a diferencia de lo que era mi formación original, ¿no? Pero en este estudio, la característica es que se trabaja en equipo. Y no se tienen ustedes idea cómo, no obstante que yo accedí ya al estudio, siendo yo bastante mayorcito y mayor que la mayoría, por no decir todos los socios del estudio. No es que hay uno que es mayor que yo, pero la verdad es que los frutos que yo le veo al debate, a la deliberación, al aporte del trabajo en equipo, a lo que se llama un colegiado, esos frutos no se comparan con esas decisiones unívocas e individuales, que por más que uno la piense y la piensa 2 veces y 3 veces y 4 veces, pero no casi siempre, más frecuente es el error en una decisión única. Por eso es que se dice juez único en la primera instancia, luego 3 y luego 5, ¿no? Porque se cree que cuanto mayores personas, más cantidad de personas intervengan, es mejor. Esto no es una regla, porque el Congreso nos demuestra lo contrario. Pero en fin, creo que la deliberación debe ser absolutamente confidencial. Y la prueba está fuera de bromas, y tomándolo en serio al Congreso, ellos deliberan en público. Y ustedes se dan cuenta que esas deliberaciones no son apropiadas, no son dignas de seguir como ejemplo. El resultado de la revisión del laudo debe ser motivado. Bueno, yo he tenido recientemente también que estudiar un poco el tema de la motivación, tratando de suprimirlo como causal de anulación del laudo. Pensé que como la mayoría de las anulaciones vienen por el lado del error en la motivación, ya sea una motivación, falta de motivación, o aparente motivación, o insuficiente motivación, o errónea motivación. Entonces, y además se está siempre en el borde de caer en entrar al fondo, porque ¿cómo hago yo un análisis de ciertas premisas o ciertas reglas de la lógica y no entro al fondo? Puede ser posible, pero es muy riesgoso, es muy peligroso, y le pasa a la Corte muchas veces, ¿no? Que entran al fondo, no se dan cuenta que han entrado al fondo y han entrado. ¿Por qué? Porque al entrar, al motivar y decirte que esto es así, 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 te están llevando a que debes volver a emitir un laudo de otra forma. Termino con la última pregunta, que es si las partes pueden pactar en contra sobre estas cuestiones. Las partes pueden pactar sí que se dicte un laudo sin motivación. Y esto, para explicarlo, y las partes no pueden pactar que no quepa el recurso de anulación, salvo en los arbitrajes internacionales. Pero para demostrar que el laudo puede no ser motivado, mi gran amigo Alfredo Goulart me decía: Juan Luis, un arbitraje y su consecuente laudo es tomar ¿cómo se llama? Un sol, agarras un sol y dices, lo tiras al aire y dices cara o seis. Salió cara, ganaste tú. Este es un arbitraje y eso es un laudo, obviamente sin motivación, pero es un laudo, resolvió el problema. Por eso es que sí es posible que los laudos sean sin motivación. Más aún porque la razón principal de la motivación, ¿cuál es? Que las partes conozcan
los perjuicios y los reparos que tengo contra la forma como ha sido motivado para poder plantear luego mi recurso de apelación. No habiendo recurso de apelación, bien podría el laudo no tener efectivamente motivación. Y por eso es que la ley de arbitraje lo permite. Muchas gracias. Un minuto cada uno, empezamos en este orden, Domingo. A ver, rápidamente. En mi presentación inicial hice una descripción del sistema de escrutinio de laudos, básicamente a raíz de las preguntas que me hicieron. Solo unos comentarios críticos. En las estadísticas del ICC dicen que después de 10 años, en el ICC tienen la misma tasa de error. Es decir, 7% de laudos desaprobados después de 10 años. Es decir, que no han mejorado progresivamente la calidad de sus propios laudos, ¿no? Entonces, primer asunto para anotar con evidencia empírica. Primer asunto. Entonces, ¿mejora la calidad progresivamente de los laudos, el sistema de escrutinio? Parece que no, por lo menos no en esos ámbitos, ¿no? La segunda reflexión que yo haría, ¿es necesario ese sistema para corregir los errores en la motivación de los laudos, la ausencia, digamos, de materias que no han sido resueltas, o excesos en la materia, digamos, laudos extrapetita? Yo diría no, porque hoy día en la ley tenemos el pedido de exclusión, tenemos el pedido de interpretación, ¿verdad? Entonces, estos incidentes post-laudo pueden corregir esos excesos o defectos, en realidad. Ahora, claro, el problema es que algunos árbitros son reacios a corregirse a sí mismos, ¿no? Que es el mismo problema psicológico que tienen los jueces de declarar la nulidad de sus propias resoluciones. Porque uno en realidad a veces es muy reacio a corregirse a sí mismo, ¿no? Digo uno, a veces uno mismo, a veces ese es un problema psicológico que atañe a la mayoría de seres humanos, ¿no? Es la terquedad, ¿no? Pero ese es un problema que la ley no va a resolver. La tercera reflexión es que, en verdad, cuando se trata de problemas de costas y costos, intereses, problemas sobre los que la ICC incide, para decir que el escrutinio resuelve los problemas en donde los laudos no resuelven estos problemas de determinación de los gastos del arbitraje, falta de determinación de intereses, falta de liquidación de gastos. En verdad, las propias partes podrían pactar en su convenio arbitral que le encargan al tribunal, ¿no es cierto?, que resuelva estas cuestiones vinculadas con los intereses, gastos del arbitraje y etcétera. Me refiero a la determinación, a la liquidación precisa del monto, no me refiero al principio de condena. Que lo hagan antes del laudo, ¿verdad? O que lo hagan post laudo como un encargo específico al tribunal. Y por último, creo que el sistema sí tiene su virtud, pero para los arbitrajes internacionales fundamentalmente, donde se trata de uniformizar el laudo de cara a su ejecución en países y jurisdicciones distintas. En lo personal pienso que no es un sistema recomendable para nuestro país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema, como dije, no es para tomar partido ahora. Yo creo que es un tema que hay que reflexionar, que hay que meditar, porque y que hay que considerar si es una respuesta a una situación coyuntural como esta, como ha dicho Juan Luis, se ha presentado ahora, se puede haber presentado otro día, puede nunca haberse presentado. Pero si es una respuesta a una situación coyuntural, yo creo que hay que meditarlo muy seriamente, porque existen otras. Este asunto de la revisión del laudo está ideado para los procesos arbitrales, los arbitrajes internacionales. Y nuestra problemática es nosotros tenemos mucho arbitraje en el Perú, tanto y más que en muchas instituciones no se puede imaginar en el mundo, como la CCI, que hay tantos arbitrajes acá en el Perú, más quizás de los que ellos mismos han podido llevar, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que meditar. Entonces, importar una figura como esta para aplicarla acá como respuesta a una situación coyuntural me parece que sería funesto. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es tomar conciencia de que el arbitraje es el mejor ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, y lo que las partes ascriban deben asumirlo con responsabilidad hasta el final. Porque si nosotros vamos a ir al arbitraje para solucionar una controversia, ¿no?, separarnos de la tutela del Poder Judicial,
es porque estamos dispuestos a solucionar, y eso es cultura arbitral, señores. Entonces, para finalizar, mi reflexión es, pensemos lo que tenemos que hacer, confiemos en que tenemos que ir, nosotros, el sistema tiene que seguir decantándose, y también la palabra las tienen los centros de arbitraje, porque sería absurdo que haya una norma que imponga esta situación. Eso sería lo más autoritario y lo más tiránico que pudiese existir en un tema como es el arbitraje. Los centros de arbitraje tendrán que ver si el mercado va a responder favorablemente ante una alternativa de esta naturaleza. ¿Cuántas personas adscribirán esta cláusula sabiendo que el laudo va a ser revisado? ¿Y quién lo va a revisar y bajo qué condiciones? Otros también escribirán y dirán, sí, es favorable y esto va a ayudar. Bueno, yo creo que sí, es materia de reflexión. No hay para mí no hay una decisión aún tomada. De mi parte, para concluir, yo pienso que si bien el origen del escrutinio tiene que ver con el tema internacional de la ICC, al final del día, como dice Fernando Traseñís, de la muerte del legislador, las leyes trascienden la idea de la creación del congresista o de la persona que la creó, de manera que yo creo que sí es una institución que vale la pena. En cuanto a las estadísticas, es cierto, ese 7% se mantiene, pero también hay otra estadística que hay que tomar en consideración, que es que el 85% de los laudos son aprobados con comentarios, lo cual significa que 8 de cada 10 laudos son buenos, pero son perfectibles. De manera de que si es algo perfectible, yo creo que sería interesante explorarlo. Coincido con mis copanelistas en el riesgo que existe en el Perú de corrupción, de que alguien atente contra el secreto de la deliberación, de la confidencialidad, de que se filtre información, etc. Sin embargo, bien llevado, creo que sí valdría la pena explorar este escrutinio porque creo que podría ayudar a levantar el nivel. Creo que por más que el árbitro tenga 35, 40, 50 y quien revisa el laudo en sede de escrutinio sea un secretario, al final del día sabemos que las cortes no lo van a revisar. O sea, seamos honestos, quien lo va a revisar es un secretario. Pero si ese secretario está entrenado en arbitraje, porque ve muchos más arbitrajes, no tiene nada de malo que una persona menor revise el laudo. De manera que yo sí consideraría la posibilidad del escrutinio. Bueno, yo coincido con el doctor, básicamente, bueno, con todos, pero en principio con el doctor Rivarola cuando dice, sí, para la revisión, para los arbitrajes internacionales, para los nacionales, no, de ninguna manera, no lo incorporaría. Y es válido lo que dice el doctor Montezuma, que hay que pensarlo, seguirlo pensando y darle vueltas, pero por el momento no hagamos ningún cambio. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. De esta manera terminamos la primera jornada. Los esperamos el día de mañana, el segundo día del 9º Congreso Internacional de Arbitraje.